Grabemos ahora sí. Bueno, entonces les estaba diciendo, ¿por qué un resumen? ¿Por qué podríamos llamar la estadística descriptiva como un resumen? ¿Sí? Porque lo que se quiere es que yo puedo tener muchos datos, ¿sí? Puedo tener 100, 1000, 10.000 datos o millones de datos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con las vacunas a nivel mundial, miren lo que está sucediendo, ¿no? Que ahora Europa quiere acaparar todas las vacunas y, como quien dice, los demás, chao. Entonces, ellos manejan cantidades grandes, pero la estadística descriptiva resume todos esos datos en uno solo. ¿Por qué? Porque si yo voy a tomar una decisión, va a ser prácticamente en base de un solo dato que me va a, lo que yo les decía con anterioridad, verificar la hipótesis, a saber si realmente se cumple o no se cumple. ¿Sí? Por lo general, un proyecto, como ustedes lo saben, tiene objetivos. ¿Sí? Y esos objetivos, cuando ustedes siempre hagan un trabajo, ¿sí? De metodología, siempre esos objetivos se justifican o se concluyen, valga la redundancia, en las conclusiones. ¿Sí? Usted por lo general en las conclusiones de su trabajo siempre es la respuesta a esos objetivos. Entonces, en un proyecto estadístico, ese objetivo o esos objetivos tienen que concluirse con los resultados que me dieron, como les expliqué antes, de esas medidas que se tomaron de esos datos como tal. Bueno, muy bien, entonces palabras interesantes que uno creyera que no se relacionan, pero totalmente. Problema, resumen y demás. Bueno, pasemos a la siguiente. ¿Qué es probabilidad? ¿Qué encontraron por eso? Alguien bueno, preguntemos aquí a Yo alguien que no haya encontré participado. que, yo encontré que es posible en que ocurra un evento determinado, o sea, algo que no se tiene pensado. No sé. Profe, yo concluí que es Bien, algo que puede pasar a futuro según unos datos que se calcularon previamente. correcto, muy bien. Yo puedo, bueno, claro que una cosa es que hay muchos sinónimos, por ejemplo, posibilidad, como yo les decía ahorita, es posible que llueva, es probable que llueva. Se, si ustedes han visto el noticiero, por ejemplo, ahí se dice es pronósticos del tiempo. ¿Qué significa eso? Que se pueden equivocar porque son pronósticos. ¿Sí? Entonces, son palabras que se relacionan bastante. Pero bueno, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, ¿cuál cree que sea la diferencia entre estadística probabilística o estadística de probabilidades y estadística descriptiva? ¿Alguien que quiera participar? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Entre la descriptiva y la de probabilidades. Pues, profe, bueno, digamos que analizando lo que acabo de decir es que la descriptiva pues ya es el análisis de unos datos, como el resumen, como lo decíamos, y la probabilidad todavía no se tiene nada concreto, ¿no? Muy bien. Sin embargo, nosotros podríamos llegar y decir que una antecede la otra, ¿sí? Como que una se necesita para la otra. Primero Sí, profe, recojo, porque digamos, perdón, ¿sí? digamos, yo leí en un pedacito que dice que la probabilidad es se obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de un experimento. Entonces yo creo que ahí el experimento sería la recopilación de datos Correcto, muy bien. o el resumen. Entonces, realmente las dos son como hermanitas, ¿sí? La descriptiva y la probabilística, pero en algún momento de ellas se interrelacionan. Es decir, cuando yo calculo varias probabilidades, ¿sí? De varios experimentos, ya todos esos experimentos pasan otra vez a ser datos. Entonces, eso es algo cíclico. Es decir, yo puedo utilizar la descriptiva, ¿sí? Analizar todos los datos para después hallar probabilidades. Pero también puedo hallar probabilidades de sucesos, si va a ocurrir o no va a ocurrir, ¿sí? Y cuando ya tenga
ese registro de todos esos resultados me van a servir como datos para analizarlos nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir ahí? Que las dos estadísticas están interrelacionadas, ¿sí? Intrínsecamente, por su definición. Pero, en la realidad, apuntan hacia cosas diferentes, tienen diferentes objetivos. A mí se me olvidó escribirles aquí que era estadística inferencial, ¿sí? Esa estadística inferencial es más objetiva todavía. Esa estadística inferencial se trata solamente sobre la muestra, que es lo que vamos a analizar de hoy en 8. ¿Listos? Bueno, entonces, así a grandes rasgos, porque estos son conceptos que nos demoraríamos muchas horas tratar de definirlos, ¿no? ¿Qué es estadística? Sí, hay muchas cosas que hablar, pero pues uno trata de generalizar y me gusta que ustedes están compartiendo su opinión, es decir, leyeron y están expresando lo que creen. Eso, así avanza uno un poquito más. Bueno, ahora sí el video. Cuéntenme, ¿cómo les fue con el video de proyecto estadístico? ¿En qué consiste? ¿De qué se tratará? ¿Sí lo vieron? Sí, profe, como de recoger varios datos de diferentes, como lo dijera, de diferentes rangos de donde los veo para así sacar una sola conclusión. Ahí decía que, bueno, que primero, para yo saber cuáles eran los beneficiarios, digamos, de cierto proyecto, tengo que escoger primero. Lo más importante es cuántos estudiantes hay, entonces ya esa es una parte importante. Y así es como uno va desglosando para llegar a una sola conclusión. Empezando desde lo más grande para irlo, ¿cómo se diría? Y para irlo desglosando y así llegar a un solo proyecto. No sé si me hice entender. Bueno, más o menos, sí, tienes la idea. Sin embargo, pues hay varias cositas más que hablar ahí del video. Bueno, muchas gracias, muy bien. A ver, Sí, Laura, si te profe, parece, sí, regálame un minutico. Laura Valentina, cuéntame, ¿cómo incide el problema en lo que enuncia el video ahí con el proyecto estadístico? Profe, no alcanza a ver el video. Ay, bueno, listo, queda pendiente. ¿Quién iba a Sí, señor. participar? ¿Quién iba a participar? yo, profe Lina. Lina, cuéntame. Pues en el video, pues para mí nos explican como detalladamente los pasos que se deben seguir en caso como de, pues, en mi opinión, ¿no? Digamos, como digamos, en caso, digamos, para realizar una encuesta, dependiendo de lo que queramos, ¿sí? Digamos, para saber cuántas personas están siendo beneficiadas, digamos, en el estrato 1 o 2, entonces tenemos que ir a buscar a esas personas dependiendo del sitio, digamos, si es en el colegio, la universidad, y preguntarles, hacer una encuesta como que conlleva, digamos, las preguntas, hacerle preguntas cerradas, preguntas abiertas para saber exactamente cómo calcular o sea, calcular las preguntas para saber por qué lado nos podemos ir. Es como un paso a paso que nos explican. Correcto, muy bien. Eso era, como yo les decía ahorita en el anterior video, una metodología, ¿no? ¿Qué es una metodología? Como cuestión del método. Es decir, como que hay un proceso. Y hace muchos años, hace como unos 40 años, cuando se empezó a utilizar el método científico en la educación superior, que empezó por ahí, hicieron algunos como especie de experimentos y colocaron a algunos investigadores a que obtuvieran información, ¿sí? Y la recopilaran de cualquier forma. Y otros 5 investigadores tenían que hacer lo mismo sobre la misma temática, pero con un proyecto metodológico, ¿sí? ¿Y en qué consiste eso? Pues que debemos tener una introducción, unos objetivos, una definición del problema, un marco metodológico, lo que ustedes siempre han venido trabajando, ¿sí? Entonces, para llegar a una conclusión, y lógicamente hubo una diferencia garrafal, a pesar de que los investigadores en ese entonces que no utilizaban el método científico, tenían más experiencia, ¿sí? En los conceptos que se manejaban. Entonces,
eh, como la ciencia es tan amplia, ¿sí? Cualquier investigación que ustedes pretendan realizar debe tener ese esquema metodológico y el proyecto estadístico también, ¿sí? Es decir, debe haber introducción, debe haber objetivos, pero en el video, que fue lo que le pregunté a Laura, hablaban bastante del problema. ¿Quién me puede explicar lo del problema? ¿Por qué el problema es tan importante en un proyecto estadístico? ¿O por qué lo creen? ¿No? Lo que ustedes crean, independientemente del video. Profe, pues yo considero que el problema es como el punto de partida de la metodología que voy a usar, ¿sí? Porque, o sea, el problema o la problemática es el por qué yo voy a hacer el paso a paso, ¿sí? Pues yo lo tomé de esa forma. Correcto, muy bien. Es casi como es nuestro punto de inicio, correcto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a hacer un proyecto estadístico, y como yo les decía, les digo a mis estudiantes, lo primero que deben tener claro es como sobre qué hacerlo, ¿no? Sin embargo, no todos los proyectos estadísticos, o sea, algo que quiero decir desde el principio, yo puedo hacer un proyecto financiero y en el proyecto financiero no va a haber un problema, ¿sí? Tan definido, porque yo le puedo aplicar estadística a ese proyecto financiero, pero en sí es un proyecto financiero, ¿sí? Mientras cuando es un proyecto netamente estadístico, ahí sí el problema debe existir, obligatorio, ¿sí? El proyecto que yo les voy a sugerir que lo realicemos es tema libre, ¿sí? A mí me han consultado sobre mascotas, me han consultado sobre ofertas de empleo, sobre, bueno, el tema es el que ustedes quieran, calificar un servicio empresarial, bueno, ¿sí? Ahí hay que definirse un problema, pero no nos vamos a quedar ahí porque lo que yo necesito es que ustedes aprendan a recopilar o recoger los datos y sepan hacerle estadística a esos datos, ¿sí? Eso lo iremos viendo por el camino. Bueno, muchachos, de todas maneras, por favor, revisen nuevamente el video y esto no hay que entregarlo por el momento, ¿sí? Esto vayan desarrollándolo, pero yo después les voy a poner aquí otros puntos para hacer el primer taller. ¿Listos? Bueno, entonces yo me imagino que ustedes recordaron ya conceptos, a ver, diferente del de moda, otro concepto de estadística. ¿Ninguno? La mediana, Listo, muy bien. Población. Población, ¿cuál más? promedio, Porcentaje, ¿Cuál, perdón? porcentaje. Porcentajes. Bueno, muy bien. ¿Ustedes qué tal son para sacar porcentajes? ¿Bien? Bien. 50, ¿qué porcentaje representa en 200? El 25. ¿Seguro? Sí. Mejor dicho, digamos, vamos a comprar unos tenis de 200.000 y dicen que le descuentan 50.000. ¿Qué porcentaje le están descontando? El 25. ¿Sí? ¿Será que el 25 o qué opinan? Pues yo lo pienso si 100 es el 50%. Son ¿No? 200.000, ¿no? Recuerden. Sí. El 20%. El 25%, ¿no? 200 sería el 100%. Bueno, yo estoy aquí copiando, aunque yo eso no lo hago en Excel, yo utilizo otro. Sí, entonces, Sí, el 25. Sí, 200 es el... el 50 será qué 25. porcentaje, ¿no? Entonces vamos a llamar ahí X. Entonces decimos que multiplicamos en cruz, ¿no? Sí. Sí, y entonces X es igual a 50% dividido en 200. ¿Sí? Se van estos dos ceros y 50 por 1, 50.
¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, ahí eso queda pendiente, muchachos. Eso lo vamos a saber trabajar, porque eso fueron números enteros muy diferente a hallar el 50% de 200, ¿no? ¿Cuál será el 50% de 200? 100.000. 100, ¿cierto? 100.000. Si me descuentan en los tenis el 50%, pues pago la mitad. ¿Sí? Entonces 100.000. Bueno, muy bien, muchachos. Estos concepticos hay que repasarlos, ¿sí? De pronto no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero sí, por lo menos les voy a decir cómo sacarlo fácilmente. Por ejemplo, si yo quiero hallar el 30%, simplemente multiplico por 0,3 para evitarme esta regla de 3 simple, ¿sí? Si yo quiero hallar el 5%, tengo que multiplicar por 0,05, ¿sí? A la cantidad que yo le quiera hallar el porcentaje. Y uno tiene que hacer esos cálculos mentales, ¿no? O sea, uno va enseñándole a su mente a hacerlos de una manera fácil, de una manera práctica. En estadística necesitamos trabajar los porcentajes. ¿Por qué? Porque todas nuestras medidas las vamos a expresar, o bueno, la mayor parte de las medidas las vamos a expresar con porcentajes, ¿sí? Los resultados se expresan en porcentajes. Bueno, ahora me gustaría saber, por ejemplo, ustedes qué piensan o qué creen que sea la diferencia entre resultado y conclusión. Y con eso aquí ya terminamos esta parte. ¿Cuál es la diferencia entre resultado y conclusión? Porque parecen sinónimos, ¿no? Bueno, no sé. Tranquilos, pueden Profe, equivocarse. En donde no se pueden el equivocar es en el parcial, resultado, ¿no? sí, es que la conclusión tiene que ver mucho como uno lo interprete o como uno analice ese resultado, ¿no? Creería yo que el resultado sería más de números y la conclusión sería más... Bueno, ojo porque ahí te estás aproximando mucho, pero a resultado y análisis de los resultados, ¿sí? Pero otra cosa es conclusiones. Y yo ya lo dije, vamos a ver quién andaba despierto. Bueno, despierto todos estamos despiertos, pero a ver quién andaba pendiente de pronto. A ver, recuerden lo que dije. Resultado y conclusión. Ah, y por cierto, hoy es teórico, ¿no? Y de pronto al principio de la próxima clase también, ya después esto va a ser numérico, ¿no? Lógicamente vamos a tener que manejar bastantes numeritos, deben tener su calculadorita ahí al lado y su cuadernito y vamos trabajando. Cuénteme, ¿cuál es la diferencia entre resultado y conclusión? Bueno, Angie ha participado varias veces. A ver, Diego Fonseca. ¿Me escucha, Profe, Diego? soy yo, Vanessa Tinjaka. Ay, cierto, Yo te perdón, qué pena, escribí. Vanessa. Sí, Profe, sí, mira, qué yo pena. digo que, o sea, que los resultados son como el resumen en datos de lo que obtuvimos como de la investigación, ¿sí? Y la conclusión ya es como el análisis que le da uno a esos datos. Bueno, muy bien. Lo mismo que dijo tu compañera, pero tenemos que ir un poquitico más allá. O sea, las dos han dicho algo que es cierto, pero hay, mejor dicho, una diferencia que se debe hacer más visible. Muy bien, Vanessa. ¿Alguien más? Pues profesor, yo entendí que los resultados son como el resumen de los datos y la conclusión es la manera en que se explique o se exprese. Bueno. Entendí así. Bueno, pónganle cuidado y ahí es donde ustedes me... ¿Se acuerdan cuando yo les dije que las conclusiones van de acuerdo a los objetivos? ¿Sí? Yo les había dicho eso en el proyecto. Entonces, el resultado es un número que es inmodificable. Lo que me dio y ya. ¿Sí? Si yo le hice la estadística descriptiva necesaria, ese es mi resultado y listos.
Que si me gustó es una cosa, que si no me gustó es otra cosa. Porque si en mi problema yo planteé algo, ¿sí? Y resulta que el resultado no era lo que yo esperaba, pero si la estadística me está dando ese resultado, yo ya no puedo hacer nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conclusiones y resultados? Repito, los resultados se expresan en cantidades cuantitativas, es decir, números, y son inmodificables. Las conclusiones, ¿sí?, son la relación directamente con los objetivos que se plantearon para obtener esos resultados, ¿sí? Y ahí ya viene que las conclusiones yo las puedo sacar de los análisis de esos resultados, ¿sí? Porque yo tengo los resultados. Por decir algo, el promedio de edad del grupo. Entonces, bueno, que el promedio es 23, 22, 21, bueno, el que sea, ¿sí? Yo puedo analizar, teniendo en cuenta que son estudiantes de quinto semestre de administración, el promedio oscila en tal, porque tal, y en el resto del país o en la modalidad, o bueno, ¿sí? Eso es el análisis del resultado. Y que respecto a otra población, o bueno, mientras la conclusión, ¿sí?, es coger ese análisis de resultado y enfocarlo hacia lo que era mi objetivo. Que si yo estaba diciendo, por decir algo, que yo quería consultar o investigar, digámoslo, sobre la edad de ustedes para ofrecer, digamos, un paquete vacacional o lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues que esos resultados me permiten sacar la conclusión y una posible decisión si se hace o no se hace, si yo les ofrezco o no es una población que de pronto a mí me favorezca, ¿sí? Porque o son muy jóvenes o ya son muy adultos, ¿sí? Entonces, eso es bueno que ustedes lo tengan claro y con eso ya vamos saliendo lo del proyecto estadístico, aunque eso lo vamos a retomar más adelante. Bueno, muchachos, entonces, por favor escriban en sus apuntes consulta para la próxima tutoría. Entonces, vamos a consultar los siguientes datos, los siguientes conceptos, perdón. Población, ¿sí? Por favor, en estadística, ¿no? Porque población les puede salir otras cosas. Muestra, ¿sí? Esto no creo que lo alcancemos a ver. De pronto le echamos una miradita, ¿sí? Selección del tamaño de la muestra, pero no creo que lo alcancemos a ver, vuelvo y repito. Tiene un poco de fórmulas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vamos a hallar la muestra de una población, el número de esa muestra es muy importante para mi investigación. Yo les paso una lectura donde les digo cómo sacarla, ¿sí? Pero pasamos derecho porque es que esto no es tan necesario para nuestro proyecto, ¿sí? Esto más que todo se hace cuando son muchísimos datos, cuando son, por ejemplo, 10.000 datos, entonces yo necesito saber cuántos datos puedo hacer la estadística para tener resultados fiables. Pero como el proyecto que vamos a hacer va a ser por ahí con una muestra por ahí de 20, 30 personas máximo, entonces no hay necesidad, por eso es que no lo hago. Vamos a averiguar sobre variable estadística y clases. Por favor, pueden tomar, eso lo encuentran ustedes en el módulo como ficha técnica, ¿sí? También les sirve, pueden sacarlo de ahí. Algo importante del módulo, el módulo es una guía temática, ¿sí? Pero yo les voy a pasar videos, les voy a pasar algunos archivos que apuntan más hacia lo que nosotros queremos, que es la aplicación. O sea, yo no me quiero enredar tanto en la parte matemática, ¿sí? Por ejemplo, de la construcción de fórmulas y eso, sino aquí simplemente las vamos a aplicar, ¿sí? Para que podamos ver toda la temática y alcancemos. Variable estadística y clases de variable estadística. Frecuencias. Datos agrupados y datos no agrupados. ¿Listos? Datos agrupados y datos no agrupados. Bueno, ya averiguaron esto de estadística descriptiva. Y gráficos circulares. Van a averiguar
perdón, gráficos estadísticos, qué pena. Gráficos estadísticos. ¿Esos son cuáles? Vamos a averiguar los circulares. Por favor, es solamente consultar, ¿no? No hay necesidad de pasar al cual, no. Pero tampoco no es solo que descargaron el archivo y ni miraron, no. Tienen que consultar, leer y lo expresamos acá. Circulares, barras, ojivas, histogramas. Perdón, profe, me quedé en barras. Pictogramas. En lo que estoy compartiendo, ¿sí? En lo que estoy compartiendo lo estoy escribiendo. ¿Listo? Si quieren, tómenle una foto. Si quieren, tómenle una foto y lo suben al grupo. Listo, muchachos. Yo creo que, pues, dejemos esto. Por favor, revisen el módulo. Ya ustedes más o menos saben hacia dónde vamos. Lo que ustedes vieron en el colegio, nosotros lo vamos a ver, yo creo que en una clase, o sea, en una sola noche. De ahí para adelante vamos a empezar a explorar un poquito más. ¿Listos? ¿Cómo se aplica esto en un proyecto? Que es lo importante. ¿Listos? Entonces, ¿ya todos tienen la consulta? Población, muestra, selección. Es eso. Bueno, entonces ahorita les comparto la grabación. Cuéntame. ¿Tienen No, alguna que duda? ya. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, muchachos, entonces, Dios mediante, nos vemos de hoy en 8, ¿sí? Juiciositos a las 6:30. Yo les envío el enlace de todas maneras al grupo de WhatsApp y a la plataforma y a Q10. Pero pendiente del WhatsApp porque les voy a dejar un video para que lo observen de estadística descriptiva, para que completemos lo de hoy. ¿Listos? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Muchachos, buena noche para todos, que descansen. Cualquier cosita, pues ahí estoy pendiente. Gracias, Gracias, profesor. profe. Buenas Gracias, noches. profe. Gracias, Bueno, Gracias. nos vemos entonces de hoy en 8. Chao, Yes, muchachos. profe. Bueno.